¿qué tal, Digar? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo, que ha pasado una larga temporada. Ya ha pasado un mes casi. un mes casi, Un por mes, eso sí. digo, oye, Digar, tienes que venir más rato y ponernos más al día y recuperar ese tiempo. Exacto, Entonces, pero antes de entrar al misterio, Dime. hoy es un día muy especial, San Hombre. Jordi, así que feliz San Jordi a ti y Muchas también gracias, a igualmente. todo el mundo que nos ve, que siempre se dice, Igualmente. ¿no?, que hoy es el día más bonito en todos los días de Cataluña. Cierto. Tendrías un día que escribir un libro de tus historias. Y Lo he entonces pensado, Faltarías el día 23 para ir a San Jordi a firmar como Alfred López. A mí me gusta escribir, lo he pensado, pero... Bueno, ya mucho llegará, tiempo. que eres muy joven, ya llegará, ¿eh? Mm. Bueno, Digar, hoy nos vamos a un lugar mágico. En efecto, hoy vamos a hablar de un lugar mágico y de un tema que no hemos tratado nunca en Sense Control, al menos en mi caso, que son los ovnis, Ay. la ufología. Porque hoy es un día muy especial, pero siempre el misterio no distingue de días especiales, bonitos, sino siempre hay misterio Vete en tú a nuestra saber vida. si los ovnis justo también esta hacen noche- San Jordi. Mm. Ah, En efecto. Hoy vamos a hablar de ovnis y estos ovnis se relacionan con lo que estás diciendo, un lugar muy mágico en Cataluña e incluso en toda Europa, que sería la montaña de Montserrat. ay, Montserrat. Supongo que todo el mundo la conocerá, está muy cerca de Barcelona, Aquí a la 30 tenemos. kilómetros, aquí podemos ver unas imágenes, es preciosa, se llama Montserrat porque tiene todo como con cerrado, ¿no? Sierras. Como curiosidad tiene hasta 1500 picos, estos Caray. picos que ves, tiene hasta 1500 y es considerada la montaña más mágica de Cataluña, de España e incluso muchas personas la consideran la montaña más mística de toda Europa. Caray. Tiene muchos motivos por el que se llama así, pero obviamente el principal es que hay muy pocas montañas en el mundo que veas con un aspecto Claro. tan impresionante. Además también su geología es bastante especial, es muy porosa, tiene muchas cuevas dentro, Ajá. diferentes misterios que iremos explorando en el día de hoy. Ahora voy a hacer un pequeño adelanto de lo Sí. que vamos a hablar en el día de hoy, que son Venga. varias cosas, a ver si nos da tiempo. A ver si nos da tiempo. Y si no, Hablaremos, haremos una segunda parte. en efecto. Hablaremos sobre los ovnis y por qué los ovnis se relacionan con la montaña de Montserrat, Ah. que existen unas reuniones de personas que se reúnen un día de un mes concreto en Montserrat para buscar ovnis y estas personas, algunas de ellas supuestamente han sido hasta contactados telepáticamente o incluso han visto ovnis con sus propios ojos. Caray. Y tienen unos equipos desplegados ahí para buscar ovnis y todo eso. También hablaremos de leyendas más antiguas, ya que se dice que una de las ubicaciones más posibles de que estuviera escondido el Santo Grial, Ay, Dios, algo tan importante, claro. es en la montaña de Montserrat y como también la Alemania nazi con su ya te ha dado el susto, ¿eh? Con su afán de buscar elementos esotéricos, porque la Alemania nazi en alguna parte de la misma estaba muy obsesionada con la búsqueda de elementos artúricos, sobre todo, fue a Montserrat a buscar el Santo Grial. Wow. Y de ahí muchos más misterios que vamos a ir hablando. Pero vamos a empezar O sea, por podríamos los decir ovnis. si la montaña hablara, ¿no? Si la montaña Madre hablara, lo mía. que tendría que contar. Tiene Madre 50 millones de años desde que se formó. Imagínate. Solo te digo eso. Vamos a hablar primero de las reuniones medio desconocidas de Sí. ufología que se hacen en la montaña de Montserrat. Vale. ¿Y por qué hablo de estas reuniones? Porque como casi siempre lo que cuento aquí, yo he hecho algún reportaje o alguna cosa. En este caso es un reportaje que tengo en proceso. Ya he ido a una de estas reuniones. ¿Ah, sí? Que por diferentes motivos no acabé de hacer reportaje bien e iré a la próxima también. Ah, vale. Así que te voy a contar más o menos lo que he visto Vale. y también toda la historia de estas reuniones tan curiosas. Ajá. Lo que sucede es que desde 1977, un día al mes, durante todos los meses del año, un grupo de personas, que van añadiéndose más y más, otras se van, otras vienen, se reúnen en un punto concreto de Montserrat por la noche para avistar ovnis, preparar diferentes equipos de medición, de observación y también compartir experiencias, porque muchas personas de estas han tenido o telepatía, visiones o incluso han visto Han vivido el... un contacto. Que yo sepa, nadie ha sido abducido, pero bueno, ¿dónde se hacen estas reuniones? A ver, ¿dónde? Porque en principio todo el mundo puede ir. Si estás viendo ahora mismo Claro. la tele y dices, me interesa este tema, tú puedes ir a esta Atención. reunión y ver qué tal. No te van a abducir, pero Claro. si no, a lo mejor quieres que te abduzcan, no lo sé. Estas reuniones se han hecho en dos lugares concretos. Sí. El actual, que es donde he ido a ver la reunión, he tenido la experiencia, eso, es al ladito del parking de Can Massana, que está en una zona
Aquí Bueno, lo aquí vemos vemos. una imagen del parking y justo al lado de este parking, a nada, 2 minutos caminando, hay una explanada con muy poca contaminación lumínica donde actualmente se reúnen. Pero esto solo es desde hace unos 3 años porque como el fundador que creó estas reuniones, ahora ya no puede ir por temas de salud porque es muy mayor y se ha cambiado el lugar y el organizador. Aquí vemos la mía. explanada que tienen justo al lado, aquí están empezando a montarlo, estos son las 8 y pico de la noche cuando aún no vienen las personas porque vienen más tarde y vemos es una gran explanada con muy poca contaminación lumínica donde supuestamente se han hecho muchos avistamientos. Ajá. Pero anteriormente, antes de estos 3 años, se hacía en otro lugar que estaba más alto, justo al lado de la Roca Foradada, que es bastante Sí. famosa. Hay una pequeña explanada que ahora ya casi nadie va, pero siguen habiendo diferentes piedras con grafitis que pone, por ejemplo, zona ovni, explanada de los ovnis, y durante muchos años, desde 1977, iban las personas a ese sitio. Ahora hablemos de qué día se hace esto y Claro. por qué. Se hace desde 1977, cada día 11 de cada mes, en principio, a no ser que caiga una tormenta, que entonces Claro. ahí se debería anular, a las 11 de la noche. O sea, aquello del 11-11 que a veces dicen, ay, Sí, mira, el número tal. este como Claro, mágico. debe ser un número que también aquí dicen, pues el 11. ¿Y por qué se hace este día? Aparte de porque el número 11 desde la antigüedad es lo que tú dices, un número como Sí, mágico, sobre todo por las 11 tribus de Israel, desde ahí va viniendo y siempre está en numerología, incluso en numerología masónica, el 11, el 33, todo eso. También se hace por homenaje al caso OVNI más famoso y más impactante de toda la historia de España, Caray. que sucedió el 11 de noviembre de 1979 a las 11:50 de la noche. Caray. Por eso se reúnen a esa hora. Vale, vale. Y ya que estoy mencionando esto, si no la gente se quedaría con las ganas, vamos a hablar un poquito de cómo fue este caso tan famoso de OVNI, que es súper impactante, habrá gente que lo conocerá, otras no. Se trata del caso Manises, ese es su nombre, y nos tenemos que ubicar, bueno, aquí ya estamos viendo un pequeño spoiler, Valencia, aterrizaje forzoso de un avión obligado, al parecer por un OVNI. Es decir, un avión de pasajeros con 109 pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia porque estaba siendo perseguido por 2 objetos no identificados. Uy, uy, uy. Pero empecemos desde el inicio. Estamos el 11 de noviembre de 1979. Un avión con 109 pasajeros. Que se va a... Ah, ET. Por favor. Sí. O sea, se va... se van de Mallorca a Canarias. Sí, bueno, realmente sale de Salzburgo, Ah, para en Palma de Mallorca y luego va hacia Canarias y pasando por la noche por sobre Ibiza a las 11:50 de la noche, el piloto detecta algo bastante extraño. Está en la cabina y de golpe ve a lo lejos, hay diferentes versiones, 2 o 3 luces, dependiendo de Ajá. lo que han escrito, 2 o 3 luces rojas bastante brillantes que están bastante cerca, él calcula 1 kilómetro, 2 kilómetros, volando, pero no vuelan como un avión normal que tiene sus lucecitas, de Claro. parpadear, va recto, sino que cambia. de forma errática, en un movimiento que no tiene sentido físico. Ni el caza más avanzado del mundo Ya. puede moverse así. Claro. Esto lo ve el piloto del avión, el copiloto, entra la tripulación a la cabina, también lo ven todos ellos, que esto está todo Todos escrito. ahí dentro. Que estaban diciendo que está Claro, pasando. Esto obviamente al piloto le alerta, dice, esto puede Claro, ser claro. algún problema, algún avión que se ha desviado, no sé lo que es, puede estar en peligro mi avión. Entonces contacta por radio y le dicen que sí que están detectando algo en el radar, Ah. porque en esa época los radares no tenían localización, no sabían qué Claro. avión era, sino que lo tenían como iban contactando, pero que esos 3 objetos que están en el radar no saben de dónde vienen, nadie lo tiene registrado y no tienen ni Es idea un de misterio. qué es. Y el piloto dice, bueno, voy a moverme porque de golpe detecta algo que ya sí que lo alerta mucho, y es que los 3 objetos están en trayectoria de colisión con el avión. Uf. Es decir, Dios. que están viniendo directamente a chocar con el avión o a Claro. pasarle muy cerca. Entonces dice, antes de nada voy a cambiar el La rumbo, seguridad, claro. subir la altitud, que esto lo subes con un pequeño... Se piensa la gente que es siempre con esto, pero hay unas rueditas que Así puedes que subir y lo bajar vas como un subiendo. piloto medio automático, ¿sabes? Vale. Sube la altitud y de golpe las luces lo vuelven a perseguir y a ponerse en colisión otra vez, en trayectoria de colisión.
vuelve a bajar, lo siguen. Esto 3 o 4 veces la maniobra. Le seguían las luces. Le seguían. Esto obviamente provoca una alerta bastante grande en el avión y piden un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano que tenían en ese momento, que Ibiza está pegado a Valencia, es decir, es una trayectoria recta, en el aeropuerto de Manises de Valencia. Por eso se llama el caso Manises. El avión se va acercando, consigue aterrizar sin ningún problema e incluso los radares del aeropuerto detectan estas luces a la distancia porque se acercan bastante, pero cuando el avión está aterrizando, como que desaparecen. Los radares del aeropuerto cercanos tenían una mejor tecnología y supuestamente cada luz debía medir entre 200 metros de diámetro según el radar. Es decir, eran 3 objetos muy grandes y muy luminosos. Caray. Esto no se queda aquí. El gobierno de España, el Ejército del Aire, al ocurrir esta cosa tan extraña, al tener 3 objetos no identificados en el cielo español, pues decide mandar 2 cazas, 2 F-1 Mirage, creo que se llaman, en busca y en interceptar estos objetos, porque es algo que está violando el espacio aéreo y que puede ser incluso una declaración de guerra si es de otro país, o incluso un acto terrorista o lo que sea. Uno de los aviones, porque el otro no lo consigue, van los dos en 2 trayectorias diferentes porque los 3 objetos se dividen, uno se va hacia un lado y los otros 2 hacia otro. Se dispersan. Uno de los aviones a 1,4 Mach, que es muy rápido, la velocidad del sonido es un Mach, que son 363 metros por segundo, imagínate, pues 1,4. Claro. Va rapidísimo, consigue acercarse a uno de ellos, bastante. Dios. La descripción del militar que estaba dentro, del piloto, es la siguiente. Se trataba de como un objeto troncocónico, que es básicamente como si fuera una copa de vino, pero la giras y le quitas la base, ¿sabes? Como si fuera un cilindro que acaba en como punta. si fuera un pirulí. Sí, parecido. Lo ve durante unos segundos. Además, mientras está describiendo esto por radio, hay interferencias en la radio y luego se alerta mucho porque este objeto que ve a la distancia, medio luminoso, medio con esa forma, lo marca en el radar. Es decir, como cuando un caza está persiguiendo a otro y de golpe lo marca para lanzarle un misil, eso mismo. Caray. Ahí se alerta bastante y de golpe el objeto coge una velocidad demencial, algo que él dice que es imposible, y en 3 segundos desaparece. Luego lo detectan en otros puntos del radar, lo van buscando por todos lados, pero se acaban quedando sin combustible y vuelven a tierra. Todo esto sería el caso Manises y como sucedió un día 11 a las 11 de la noche, el fundador de estas reuniones, que ahora vamos a hablar de él, porque es muy interesante, decidió empezar a hacer estas reuniones ese día poco después, porque empezó en 1977, ahí lo iba porque sí de vez en cuando, y luego acabó decidiendo en 1979, después de este caso, hacerlo cada día 11. El fundador de estas reuniones, que ya no viene por edad básicamente, es un hombre que se llama José Luis Grifol. Aquí tenemos una foto de él. Aquí da miedo, no, pero ya he visto entrevistas de él y es buena gente, bueno, lo parece. Bueno, ya me imagino, pero impacta esta foto. Vale. ¿Él por qué empieza a hacer estas reuniones? Pues él, por lo que dice al menos, en diferentes entrevistas que hizo en la televisión en 1982, 83, que ahí se hizo bastante conocido, no tenía ningún interés por los ovnis, pero de golpe en 1977 empezó a tener unos sueños extraños, unas alucinaciones en que le llamaban como unos seres de luz, no acaba de ver la forma concreta, de que fuera a visitarlos a la montaña de Montserrat. Fíjate. Por ello él empezó a hacer estas reuniones, primero él solo, luego con algún amigo, hasta que se estipuló que cada 11 toda la gente aficionada a la ufología y toda la gente que hubiera tenido este tipo de telepatía o contacto con supuestos ovnis alienígenas se encontrarían allí. En estas reuniones contaba cosas muy interesantes. La más impactante, en mi opinión, que la cuenta en una entrevista, es que ellos muchas veces veían cosas. Tienes que pensar que nunca vieron un platillo volante aterrizando delante de ellos y que salga de encuentro en tercera fase, pues eso lamentablemente no pasó. Pero bueno, habría sido interesante. Un bombazo. Pero sí que veían, tienen más de 600 grabaciones, muchas luces trazadoras, luces que tenían formas sin ningún sentido. Bueno, esto ahora lo contaremos, que es los avistamientos que a mí me han contado de la gente que sí que estuvo en la reunión más impresionantes. Pero este hombre lo que veía
Eran luces trazadoras, 3 o 4 luces juntas que siempre venían de unas estrellas, de unas constelaciones. Y lo más impactante que cuenta es que cuando se reunían muchas personas y miraban a estas luces, podían llegar a tener telepatía con ellas. Oh. Es decir, las miraban, pensaban en algo y de golpe les venían imágenes o flashes de cosas que luego acababan sucediendo. Caray. Para que te hagas una idea de la cierta importancia que sí que tuvo este señor, por ejemplo, fue invitado a la Cámara de los Lores de Inglaterra, que es la alta cúpula de poder aristocrático de Inglaterra, en 1982, para que explicara y contara todos sus descubrimientos. Así que tiene una cierta base científica. Claro. Pero nunca se ha sabido realmente si a lo mejor se lo inventaba o no, pero sí es cierto que en estas explanadas se han llegado a reunir hasta 300 personas escuchando sus historias y muchas de ellas comparten haber visto luces sin ningún sentido, objetos extraños en la montaña de Montserrat. Ajá. ¿Cuáles son los avistamientos más impactantes que se han visto? A ver, hay muchos a lo largo de la historia, pero te voy a contar los que me han contado el día que he ido de estas personas, que ya no está el fundador, sino que ahora lo organiza un chico que se llama Mario, que me invitó de un canal de YouTube que se llama Lights in the Sky, que ha querido seguir pues esta tradición, ¿no? Porque él también es un aficionado y tienen diferentes equipos ahí. Bueno, cuando fui a la explanada me explicaban diferentes avistamientos. Uno de los más impactantes es este, que esto es con 2 cámaras diferentes, con diferentes filtros, infrarrojos y tal. Este objeto, es que es difícil enseñártelo ahora, pero imagínate, tienes la explanada aquí y tienes una colina en esta zona, pues estaba encima de la colina, no estaba ni a 20 kilómetros, estaba bastante cerca. Y en vídeos de su canal y tal, que sí que está en grabación, se ve como si fuera una grieta en el aire. No, una grieta. Ah, una grieta. Sí, y como si tuviera un círculo en el medio que se va moviendo hacia un lado y hacia otro. Fíjate. Ellos se atrevían a decir que podía ser una especie de portal o algo así, porque también lo que defendía muchas veces Grifol, el fundador, es que estos avistamientos no eran el típico ovni que tú te imaginas de metal que aterriza, sino que eran seres de otras dimensiones interdimensionales que se comunicaban de forma distinta, como por ejemplo con telepatía, como le pasaba en sueños y también estando en la montaña. Otros avistamientos impresionantes que me contó este chico Mario, que es el que lleva el tema ahora, aparte de este, que recomiendo ir a su canal de YouTube porque está el vídeo y es bastante impactante, algo muy impactante que me comentaba es que cuando a veces veía esto, lo que te imaginas, unas luces extrañas que se mueven, raro, que van hacia adelante, hacia atrás. Él tiene un láser militar de estos ultrapotentes y las apuntaba. ¿Qué dice? Uy, qué ¿Sabes? Hay valiente que Mario. tener bastante, Mario bastante jugaba coraje. con fuego, ¿eh? Sí. Iba al límite el Mario. Madre mía. Las apuntaba con el láser. Sí. Y al apuntarlas, estas luces, un par de veces, solo le pasó, otras simplemente no pasaba nada, cuando ibas frame a frame, porque a la vez lo estaba grabando con diferentes dispositivos, al apuntarlas de golpe la luz se movía un poco hacia un lado o hacia otro, como si reaccionara a los láseres o a las luces. Claro. Esto es como cuando te cruzas un coche que va con las largas y dices, calla, hombre, pues me imagino que... Claro, el alienígena dice, a ver, por favor, que estoy conduciendo aquí y me... Pues me imagino que a ellos también les molestaría. Sí, eso fue muy curioso. Y luego también usan cierto equipo bastante interesante. A mí me enseñaron, en la experiencia que tuve allí, por ejemplo, Mario me enseñó un monocular que utiliza con visión nocturna. Y es muy chulo porque lo vas probando y se ve bastante bien todo, sobre todo el cielo nocturno. Y también utilizan a veces diferentes cámaras bastante buenas que tienen ahí tablets, como en monitores, que se va viendo. Oye, se gastan un pastón en hacer estas cosas. Sí, claro. Mira, aquí vemos, por ejemplo, una de las cámaras que utilizan. Este es un monocular de visión nocturna que estuve probando. Porque nunca han tenido la experiencia de que baje alguien. No, Mario, que es el que más sabe de este tema de los que estuve allí, porque ya te contaré más o menos. ¿Es este, Mario? Sí, este es el chico Mario, que ahora organiza estas reuniones el día 11. Yo voy a ir a la próxima, que justamente es de la noche del 10 al 11. A veces es el 11 y a veces del 10 al 11. Porque intentan cuadrar, obviamente somos humanos, que sea viernes, sábado, domingo, ¿sabes? En invierno también os digo, alguna vez no va nadie, porque si hace menos 7 grados... Y según él, nunca ha aparecido alguien.
Nunca ha bajado un ser ni nada así. Lo que él ha detectado muchas veces, tanto allí como en muchos lugares de España, porque él no solo intenta hacer avistamientos en la montaña de Montserrat, son esos luces trazadoras y sobre todo algo muy interesante que me comentó, aparte de estas luces que cuando las enfocas se mueven, es que él dice que también hay como seres gigantes, orgánicos, porque tiene diferentes grabaciones en las que se ve, pues como imagínate los típicos peces abisales, ¿sabes? Los peces que están en las profundidades, que son así, tan deformes, medio transparentes, con ciertos tentáculos. Sí. Pues eso lo ha grabado varias veces en el cielo. Y claro, puede ser algún efecto lumínico, pero es bastante extraño. Esto lo denominan, tanto él como otras personas, como EVAs, que en su traducción sería como seres orgánicos gigantes que están en los cielos. No se sabe para nada cuál es la explicación. Yo creo que debe ser alguna explicación científica, pero sí es verdad que puedes buscar en internet y en su canal, por ejemplo, y verás a veces algunos vídeos de formas como que parece que hubiera un ser orgánico medio translúcido a 30 kilómetros de altura y debería medir eso 10 kilómetros de diámetro mínimo. Luego te cuento un poquito mi experiencia y por lo cual tengo que volver a ir. Una cosa, invita un día a Mario que venga aquí contigo. Sí, lo voy a pensar. El próximo día que lo vea se lo diré, porque él me tiene que contar aún una experiencia cercana a la muerte que tuvo. Una típica ECM, que es una experiencia. Pues invítalo cuando quieras. Nos quedan 5 minutitos. Ok. Bueno, mi experiencia básicamente lo que sucedió es que cuando fui no estaba lleno, esplanada, normalmente llegan hasta 100 o 200 personas, porque, pues ya lo estás viendo aquí, estaba lloviendo. Entonces simplemente pude hablar con él, con los organizadores y obviamente no simplemente miran ovnis. Cuando pasa esto, pues hicimos incluso un juego de que habían escondido diferentes figuritas de aliens verdes y nos divertimos matar el ahí. Tiempo, claro. Exacto. Muy bien. Y bueno, volveré a ir y ya te contaré qué descubro. Ahora vamos con el segundo tema, a ver si nos da tiempo más o menos a explicarlo, y es el apartado legendario que tiene la montaña de Montserrat, aparte de que se dice que es uno de los lugares donde hay más avistamientos de ovnis de toda Europa. Tenemos que hablar del monasterio de Montserrat. Muy famoso, supongo que lo habrás visitado. Aquí vemos. Sí, lo he visitado, yo dormí dentro, porque estábamos en un camping que llovía muchísimo y nos refugiamos dentro. Es muy bonito y tiene muchísima historia y sus orígenes son completamente extraordinarios y legendarios. Tenemos que ubicarnos en el año 880 después de Cristo, en la Edad Media, cuando unos pastores están cerca de la montaña de Montserrat y de golpe ven una luz en el cielo muy extraña. Se relaciona con los ovnis. Esto en escritos de los años 880 después de Cristo. Siguen esta luz porque como que los guía desde el cielo y de golpe se encuentran con una cueva donde dentro está la famosa Virgen de la Muraneta, la estatua. Intentan agarrar la estatua y llevársela a la ciudad, pero pesa mucho y entonces el obispo de Manresa decide que la estatua ha hablado y que debe quedarse ahí y construir el monasterio de Montserrat que conocemos todos hoy en día. Ya sus orígenes son bastante impresionantes, legendarios, ¿no? Pero esconde otra cosa, y es que hay muchos teóricos que afirman que uno de los sitios más posibles donde está el Santo Grial es dentro del monasterio donde tú dormiste. ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué lo dicen? Pues porque en una obra de Wagner, del famoso compositor alemán, en la obra Percival, él habla de los diferentes, como de la historia del Grial y dónde está escondido. Y dice que está escondido en una montaña que se llama Montsalvat, que según su descripción es muy parecida, tanto geográfica como es Montserrat, a la montaña de Montserrat. Esto provocó uno de los fenómenos más surrealistas que han pasado. Mira, ya estás viendo un pequeño spoiler. Y es que la Alemania nazi, en 1940, gran parte de la misma estaba obsesionada por la obtención de elementos esotéricos, elementos legendarios que les dieran un poder superior para ganar la guerra. Entre ellos, el más obsesionado de todos era Heinrich Himmler, el líder de las SS alemanas. Ya os podéis imaginar que no era muy buena gente.
Caray. Él visitó España y fue expresamente a Barcelona, donde se alojó en el Hotel Ritz, que es actualmente el Hotel Palace, el hotel sí, que sí. está en Gran Vía con ahí Roger está. Ayuria. Sí. Allí, que por cierto allí le robaron la maleta. ¿A quién? ¿A él? Sí, le robaron la fíjate. maleta. Se alojó allí y luego fue directamente al monasterio de Montserrat en busca del Santo Grial. Que aquí estamos viendo una imagen interpuesta, ¿ves? Sí, como era antes. De cómo era alrededor antes cómo y es ahora. cómo es en la actualidad. Él fue allí con toda la comitiva porque estaba seguro por estos escritos de Wagner que ahí se escondía el Santo Grial. Se reunió con Míralo. este hombre que era el único religioso que sabía hablar alemán porque el resto Claro. ni papa idea. Ni idea. Y estuvo durante horas mirando por todos lados, leyendo todos los libros en busca del Santo Grial. Pero no acabó encontrando ninguna pista que se sepa. Y se acabó yendo de Barcelona. Pero imagínate, hasta el líder de las SS alemanas Ay. se fue directamente a Barcelona en busca del supuesto Santo Grial. Hay gente que dice que realmente está escondido ahí y no se lo dieron, o que a lo mejor se lo dieron y se fue con él. Ah. Porque justamente después le robaron la maleta. Eso O sea, es curioso. Seguro, o sea, se fue sin santo y sin maleta. sin maleta, sí, O sea, sí. se fue sin nada. Llevaba una maleta con Ese todo... hombre no volvió nunca más a Barcelona, No. supongo, ¿no? No, sí, luego Madre mía. Pues mira, si viene ahora, con lo mal que está la cosa, se va sin maletas, sin santo y sin reloj. Y sin gafas. y Sí, sin exacto, sí. Lleva una Pero maleta con bueno. todos los libros esotéricos y tal de mucho valor, algunos carísimos, más todas sus anotaciones, y no se sabe cómo en el hotel se lo claro. Sí, Madre mía, qué fuerte. Bueno, hay muchísimo más. Sí, de hay más Montserrat, misterios, pero no sé si nos da tiempo. No, nos queda un minutito, creo, un minutito y medio. Yo, la verdad, ¿tú conocías todas estas historias ya antes? Bueno, antes de dedicarme a hacer los reportajes No, y digo tal. antes de traernos el tema, ya estabas tú detrás del... Sí, dándole lo vueltas. conocía desde hace tiempo, porque sobre todo la visita de la Alemania nazi a Barcelona, que es muy interesante, yo recomiendo que lo investigue la gente, porque Barcelona durante varios años por el franquismo tuvo muchísima afiliación Claro, con la hubo Alemania mucha nazi. relación. Muchos lugares, liceos, sitios así, han tenido, hay imágenes... Te han puesto la voz así ya. Hay imágenes de celebraciones nazis. Se celebraba, por ejemplo, cuando en 1933, que cuando seleccionaron a Hitler como el Führer, en 1943 en Barcelona se hizo una celebración celebrando la elección del Führer de Hitler, que es una Imagínate. historia que obviamente se quiere olvidar Claro, por claro. razones obvias, pero tampoco hay que olvidarla del todo porque si no se perdería para siempre. No, claro, y porque ahí queda la historia. ¿Te puedo hacer Muy- una última pregunta? O... Súper rápido, mira... ¿Crees en Xavi, los ovnis o no? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, y me encantaría contarme uno. Sí, muchísimas gracias, Digar. En breve nos volvemos a ver. Exacto, que ya muy bien.